¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Acabamos de presenciar una eliminatoria histórica, una eliminatoria memorable, una eliminatoria que jamás vamos a olvidar, una eliminatoria en la que ha habido 13 goles, una eliminatoria en la que ha pasado de todo y una eliminatoria en la que de forma increíble el Inter ha eliminado al Barça y se ha clasificado para la final de la Copa de Europa. Han pasado muchas cosas en el partido de hoy, han pasado muchísimas cosas en la eliminatoria. Esta es una reacción en caliente a lo que ha sucedido hoy en San Siro, en el Giuseppe Meazza. Habrá tiempo para hacer un análisis más detallado y más cerebral de lo que hemos visto hoy, pero esta es mi reacción en caliente y vamos a empezar ya. Venga, ¡al lío! Bueno, amigos, voy sin guión, voy sin guión, como digo, es reacción en caliente, tengo muchas ideas en la cabeza, tengo muchas jugadas en la cabeza, muchas cosas que quiero comentar, pero como no he apuntado nada, seguramente más de una se me va a pasar, pero para eso habrá oportunidad de hacer más vídeos y os prometo que lo haré. Pero así de entrada, mi primera reflexión sobre lo que ha pasado hoy es lo difícil, no ya que es ganar la Copa de Europa, que eso es muy jodido, lo difícil que es llegar a una final de la Copa de Europa. La cantidad de cosas que tienes que hacer, la cantidad de factores, tanto propios como externos, como incluso aleatorios, que uno tiene que superar para triunfar en esta competición. La competición más difícil del mundo, sin ninguna duda. Una competición en la que puedes tener grandísimos jugadores, en la que puedes conseguir muchísimos goles, en la que puedes conseguir grandísimas remontadas, en la que puedes ser superior a tu rival, pero una competición en la que cualquier error te mata. Y el Barça, en esta eliminatoria, no ha cometido un error, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho. El Barça en esta eliminatoria ha cometido muchísimos errores, tanto en área propia como en el área contraria, que le han terminado condenando. Y evidentemente, eso, y que me permitan los seguidores del Barça que están viendo este vídeo y que seguramente, pues, están tristes. Yo estoy triste hoy porque, primero, porque han eliminado a un equipo español, y eso a mí, evidentemente, pues no me genera ninguna alegría. Pero segundo, y sobre todo, porque creo que hoy ha perdido el mejor equipo. Creo que hoy ha perdido el mejor equipo. Creo que el Barça ha merecido superar esta eliminatoria. Y evidentemente entiendo la tristeza de los seguidores del Barça. Si estoy triste yo o si no estoy o no ha sido un partido del que yo vaya. Tengo un grandísimo recuerdo de este partido por el espectáculo que hemos visto y por supuesto voy a hablar de ello ahora, pero no por el resultado, ¿no? Y si me pasa eso a mí, pues ni imaginar quiero lo que le pasará por la cabeza a los que son seguidores del Fútbol Club Barcelona de siempre. Yo soy un seguidor del Barcelona eventual. Soy seguidor de Barcelona hoy, que juega en un partido de la Copa Europa contra un equipo italiano, pero yo no soy aficionado del Barça y aún así tengo esa sensación agridulce, ¿no?, de que ha ocurrido algo que no es justo en el terreno de juego. Pues insisto, desde esa perspectiva, bajo ese prisma, entiendo perfectamente la sensación de desazón y de amargura que tendrán los que son seguidores del Barça siempre, en todos los partidos, los culés de corazón, y con todo el respeto hacia ellos y hacia este momento de luto, hay que recordar, y lo voy a hacer, que a la vista de eso, de lo complicadísimo que es triunfar en esta competición, la dimensión de lo que consiguió el Real Madrid en 2016, en 2017 y en 2018, ganando 3 veces seguidas, 3 años seguidos, esta competición, es una cosa extraterrestre. Es una cosa que me atrevería a decir que no vamos a volver a ver jamás.
Y a medida que van pasando los años, a medida que se van sucediendo los torneos y que vamos viendo campeones y equipos que pudieron ser hegemónicos, como es el caso, por ejemplo, del Manchester City, que perdió una final contra el Chelsea, que luego ganó otra contra el propio Inter, y que entre medias pues tuvo una semifinal en la que el Real Madrid pues lo echó, pues eso, también de una forma milagrosa, ¿no? Bueno, ese Manchester City también en condiciones o con condiciones más o menos favorables o con un poquito de suerte podría haber intentado las 3 seguidas y de hecho solo ganó una. O sea, un equipo hegemónico, un equipo dominante en Europa, con un grandísimo entrenador, con unos grandísimos jugadores, podría haber conseguido, tuvo ahí un trienio en el que podía haberlo conseguido y sin embargo solo ganó una. Este Barça que está, bueno, yo no sé, entiendo que habrá seguidores, sobre todo que no sean del Fútbol Club Barcelona, que se nieguen a reconocer la grandeza de este Barcelona, la grandeza de cómo el Barça ha caído hoy y la temporada tan increíble que está haciendo el Fútbol Club Barcelona. Lo puedo lo puedo entender por aquello de, bueno, pues del forofismo y de las bufandas. Yo creo que sí uno se para a pensarlo y intenta ser razonable, intenta ser lógico y sobre todo intenta ser justo con lo que hemos visto durante toda la temporada, pues yo creo que todo el mundo debe reconocer que el Barça ha sido el mejor equipo este año en la competición europea. Incluso ha sido mejor que el Liverpool, que fue el mejor equipo de la primera fase, pero que tuvo una eliminatoria en la que, sobre todo en el partido de ida, fue clarísimamente superado por el Paris Saint-Germain. Yo creo que el Barça ha hecho una temporada magnífica. Ha ganado ya la Copa del Rey, ha ganado la Supercopa de España. Veremos a ver lo que pasa con la Liga. Este fin de semana hay un clásico que va a ser espectacular. Y este equipo, que es un equipo fantástico, lleno de jugadores fantásticos, pues no ha podido llegar a la final de la Copa Europa. No hablo de ganarla, no ha podido llegar ni siquiera a la final de la Copa Europa, insisto. Pongamos en perspectiva lo que significa haber ganado este torneo, que es una máquina de destrozar equipos, una máquina de arrasar equipos por detalles y por factores puntuales. Pongamos en perspectiva lo que significa haberlo ganado 3 años seguidos. Hoy, lo que ha sucedido hoy. Bueno, lo que ha sucedido hoy es un poco una continuación de lo que vimos en Montjuic. Ya hice un vídeo el otro día, lo tenéis en el canal, hablando de Lamine Yamal, y en el tramo final del vídeo analizaba cómo veía yo este partido de vuelta y las dudas que tenía por esa fragilidad defensiva que está mostrando el Fútbol Club Barcelona. Y hemos vuelto a ver esa fragilidad defensiva hoy, en este caso particularizada o personalizada en Araujo. Quizá en el partido de ida pues la pudimos particularizar en Gerard Martín, que hoy sin embargo ha dado 2 asistencias. La conclusión es que al final, ya sea Araujo, ya sea Gerard Martín, da igual, el Barça atrás comete muchísimos errores. Hoy, sobre todo en el primer tiempo, ha tenido el Barça mucho el balón, lo ha tenido durante todo el partido. Creo que en el segundo tiempo el Barça ha sido infinitamente superior. La segunda parte del Barça ha sido antológica, pero creo, y en esto difiero con mis compañeros de Radio Estadio, con los que he comentado el partido en Onda Cero, para mí en el primer tiempo ha sido mejor el Inter hoy. Ha sido mejor el Inter porque el Barça ha atacado mucho por la banda de Lamine Yamal. Hemos visto muy poquito en esa primera mitad a Olmo, hemos visto muy poquito a Rafinha. De hecho, Rafinha no ha aparecido en todo el partido hasta ese gol casi al final que parecía que le daba la clasificación al Barça. Por cierto, un gol histórico porque es el gol con el que Rafinha iguala a Cristiano Ronaldo como jugador con mayor número de participaciones directas de gol en una temporada en la Champions League. Ronaldo en la 13-14 tuvo 21 participaciones directas, metió 17 goles y dio 4 asistencias. Rafinha se despide de esta Copa de Europa también con 21 participaciones directas de gol, con, en este caso, 13 tantos y 8 asistencias. Como decía, en el primer tiempo era todo por la banda de Lamine, ni Olmo, ni Rafinha, le apoyaban, le ayudaban. Y también el peligro que generaba Lamine era un peligro muy territorial, que luego no se concretaba con disparos. El Barça solamente ha disparado una vez a puerta en la primera mitad. Ha habido también una ocasión ahí más o menos clara de Lamine, en la que ha intentado darle un pase a Ferran que no ha llegado. Pero el Barça, que merodeaba mucho por el área del Inter, no generaba prácticamente ocasiones claras de gol. Y sin embargo, el Inter, cada vez que el Barça perdía una pelota, y ha perdido muchas en el primer tiempo, muchísimas, y muchas de ellas en campo propio, cada vez que eso pasaba, el Inter le generaba muchísimo peligro al FC Barcelona.
Y de esas ocasiones que el Inter ha ido acumulando una detrás de otra, pues ha llegado el primer gol y ha llegado el segundo gol en una acción de penalti que ahora vamos a comentar, porque hoy el arbitraje también creo que ha tenido una incidencia bastante importante en lo que ha sucedido hoy. Pero me quiero centrar en que en el primer tiempo puede resultar engañoso el haber visto un Barça con tanto balón, un Barça con tanto dominio, porque es que es eso precisamente lo que el Inter quería que pasara. Que el Barça tuviera la pelota, que el Barça se acercara al área, eso sí, sin generarle peligro. Nadie quiere que te generen ocasiones de gol y el Barça no ha generado muchas y el Inter lo que quería era aprovechar ese dominio territorial del Barça para en velocidad matarlo a la contra. Y así es como lo ha hecho, así es como ha llegado el primer gol y así es como ha llegado la jugada del penalti. Un penalti que para mí es pitable, es un penaltito, digo exactamente lo mismo que dije el día del Arsenal. La acción del penalti que le pitan al Arsenal y que luego termina fallando los Gunners, el conjunto londinense, que falla Bukayo Saka, bueno, que lo para Courtois, es un penaltito que, bueno, el árbitro no ve y decide entrar el VAR. Yo, en ese tipo de acciones, en los penaltitos, porque es verdad que Cubarsí no toca balón, lo toca Lautaro, que además está más listo que Cubarsí, evidentemente tiene mucha más experiencia que el central del Barça, y creo que Lautaro hace la del delantero, ¿no? Llega antes al balón, la toca un poquito y se va al suelo. A mí me parece que el contacto no es suficiente para pitar penalti, pero insisto, puedo entender que se pite penalti porque el contacto existe. Lo que no entiendo, y es lo mismo que dije el día del Arsenal, y en aquella ocasión vinieron muchos seguidores del Barça al canal a decirme, pero ¿cómo puedes decir eso? Pero si ha entrado el VAR es porque tiene que entrar. Pues ahora digo exactamente lo mismo. Cuando hay un penaltito, y este me parece un penaltito, y el del Arsenal en el Bernabéu también me pareció un penaltito, ahí lo que yo no entiendo, puedo entender que se pite y puedo entender que no se pite. Porque al ser un penaltito, al existir el contacto, pues un árbitro lo puede pitar o lo puede no pitar, según lo vea o si no lo vea o según el criterio. Lo que no puedo entender nunca es que el VAR entre ahí. Y el VAR ha entrado. Y el VAR entró en el Bernabéu y el VAR ha entrado hoy y pienso que no debería haber entrado en ninguna de las dos acciones porque no son acciones lo suficientemente claras, lo suficientemente contundentes en el sentido del error arbitral como para que el VAR tenga que entrar. Pero ha entrado y el Inter se ha puesto por delante en el marcador con 2 goles de ventaja. E insisto, en una primera mitad en la que el conjunto italiano para mí ha sido mejor que el Barça. Bastante mejor que el Barça, que ha tenido más la pelota, pero que apenas ha generado peligro. En el segundo tiempo ha cambiado todo por completo. Hemos visto a esa versión del FC Barcelona que tanto hemos visto a lo largo de la temporada, ese Barça que después de tener 3 goles de desventaja ante el Benfica en Lisboa termina ganando el partido 4-5, por cierto, con un desenlace que podría haber sido muy parecido al de hoy, porque el 4-4 aquel día lo marca Eric García y el 4-5 lo hace Rafinha. Hoy ha sido Eric García el que ha empatado la eliminatoria y Rafinha ha sido el que ha puesto por delante al Barça en el marcador hasta que, pues es en el instante final, en el segundo final, el Inter ha conseguido forzar la prórroga. Y creo que en esta segunda mitad, el Barça se ha sido muy superior. La segunda parte del Barça ha sido antológica. Ha sacado esa casta que, como digo, sacó el día de Lisboa, la misma que sacó el día del Atlético de Madrid en la Copa del Rey, para aquel 4-4 en el que el Atleti llegó a tener 2 goles de ventaja. Es verdad que también tuvo hoy 2 goles de ventaja el Barça y los desaprovechó, porque este Barça, insisto, atrás esta temporada es su gran déficit. Y supongo que con el paso de los meses y a medida que los jugadores jueguen más partidos, porque Flick no va a cambiar su sistema, pues se irán adaptando más a la forma de defender, pero evidentemente los errores que ha cometido este año el Barça atrás le han penalizado en muchas ocasiones, aunque luego por la calidad que tiene arriba ha conseguido revertir la mayoría de ellas. Estaba recordando la del Benfica, la del Atlético de Madrid, 2 veces al Atlético de Madrid en la Copa y en la Liga. El Atleti llegó a tener un 2-0 de ventaja también en la Liga. Sin ir más lejos, el Barça tuvo un 0-2 el otro día contra el Inter y también el 2-3 y también consiguió equilibrar ambos resultados. El día del Celta, el Barça llegó a tener también 2 goles de desventaja y también equilibró la balanza. Son muchos los partidos esta temporada que ha remontado el Barça de 1 y de 2 goles de desventaja. Así que hoy el único miedo que yo tenía en el segundo tiempo era que el Barça se fuera del partido por las protestas, por las historias arbitrales, pero el Barça no se ha ido del partido, se ha puesto a jugar al fútbol y ha firmado, insisto, una segunda parte antológica. Una segunda parte en la que hemos visto, para mí, una acción crítica, una acción decisiva
que ha perjudicado gravemente al Barça. Y es un penalti clarísimo, clamoroso, cometido sobre Lamine Yamal. Mucha gente podrá decir que el contacto se inicia fuera del área, y es cierto que el contacto se inicia fuera del área, pero si tú miras la repetición de la jugada, el contacto se inicia fuera del área y se prolonga durante todo el recorrido de Lamine Yamal, y de hecho hay incluso un contacto mayor con Lamine Yamal ya dentro del área que el que hay fuera. De hecho, Marciniak ha pitado el penalti. Ha pitado el penalti. Y han sido del VAR de nuevo que le han llamado para ir a verlo, y Marciniak se ha desdicho de su decisión inicial. Marciniak, para el que no lo sepa, es un árbitro que ha dirigido una final de la Copa del Mundo y un árbitro que ha dirigido una final de la Copa de Europa, y que pasa por ser uno de los mejores árbitros europeos que existen. Y hoy creo que ha sido manejado como un pelele por el árbitro de VAR. E insisto, del mismo modo que en la jugada del primer tiempo, lo único que no entiendo es que haya entrado el VAR, no lo puedo entender, pero sí puedo entender que se pite ese penalti, como también podría haber entendido que no se pitara. El penalti a Lamine Yamal en la segunda parte me parece clamoroso. Me parece un penalti catedralicio, y un penalti que todavía estoy alucinando por qué el VAR le ha llamado al árbitro, y cómo el árbitro, que lo había visto perfectamente en el campo, después de verlo en el monitor, ha decidido anular ese penalti. En cualquier caso, a pesar de todo eso, a pesar de esa rabia interna que podían sentir los jugadores del Barça, que han protestado evidentemente mucho la jugada, el Barça ha seguido jugando al fútbol, y el Barça ha obtenido la justa recompensa que merecía con ese gol de Rafinha, con ese 2-3. Pero en el último instante, en un error clamoroso de Gerard Martín y de Araujo en la marca, pues ha concedido el gol justo en el minuto 90+3, 6 de mayo, el mismo día que Iniesta, también en el 90+3, pero en el año 2009, salvó al Barça con aquel gol en Stamford Bridge. Hoy el Barça, también con un gol en el 90+3 y en 6 de mayo, pues ha visto que una eliminatoria que tenía resuelta y que creo que la había ganado en justicia, pues se ha tenido que ir a la prórroga. Y en la prórroga, de nuevo, otro error de Araujo, que hoy evidentemente sale muy señalado, y evidentemente se entiende muy bien por qué hoy Flick ha jugado con Gerard Martín, que ha dado 2 asistencias, ha dado 2 asistencias Gerard Martín. Pero se entiende por qué hoy Flick ha insistido en Gerard Martín. No poner a Gerard Martín implicaba hoy meter a Íñigo Martínez como lateral izquierdo y meter a Araujo y a Cubarsí como centrales. Y queda bastante claro, después de lo visto hoy, por qué Flick no se fía de Araujo y por qué Flick no quiere poner a Araujo. No le ha quedado más remedio que ponerlo en la prórroga, porque bueno, pues el Barça estaba roto y Íñigo Martínez se ha ido lesionado, o por lo menos muy tocado, y no le ha quedado más remedio. Pero Flick ha insistido en Gerard Martín por banda izquierda porque no se fía de Araujo y porque prefiere el mal menor que podría ser Gerard Martín, que insisto, hoy ha dado 2 asistencias y hoy ha demostrado que en un partido de este nivel puede lucir, porque han sido 2 grandes asistencias, y hoy el que sale muy señalado es Ronald Araujo. Y me despido hablando del Inter, por supuesto, hay que darle también muchísimo mérito. Yo creo que en el cómputo global de la eliminatoria, el Inter ha estado ahí con el Barça. O sea, realmente yo creo que hoy el Barça, por todos los factores, sobre todo arbitrales, que os he comentado, creo que ha merecido la clasificación, y creo que hoy ha habido una injusticia en el Giuseppe Meazza. Pero si miro la eliminatoria en el cómputo global, creo que ha sido bastante pareja, ha sido muy pareja. O sea, no veo a un Barça que haya tenido una diferencia sideral respecto del Inter. Lo que sí me parece antológico son esos 13 goles, ¿no? Ese 7-6, que al Barça le hayan hecho 7 goles en una eliminatoria, me parece tremendo, He estado mirando y los precedentes son muy escasos. Al Barça le hicieron 7 goles en una eliminatoria el Hibernian en el año 61 en la Copa de Ferias, el Valencia en el año 62 en la Copa de Ferias, y por última vez en una eliminatoria de doble partido el Bayern en 2013. Pero es que es más difícil aún ver a un equipo meterle 6 goles al Inter en una eliminatoria a doble partido. Esto solamente lo había hecho el Schalke en la temporada 2010-2011, aquel Schalke de Raúl que llegó hasta las semifinales de la Copa de Europa. Ha sido una eliminatoria brutal, y en esta eliminatoria, y con esto ya me despido, quiero destacar
a dos nombres por encima de todo que creo que son los héroes que han destrozado al Barça. Uno es Denzel Dumfries. Denzel Dumfries hoy no ha estado tan espectacular como el otro día, pero aún así ha dado 2 asistencias. El bagaje de Denzel Dumfries, el lateral holandés, en esta eliminatoria es de 2 goles y 3 asistencias. El Inter ha metido 7 goles y en 5 ha estado Denzel Dumfries. Como digo, no queda bien parada pues la defensa del Barça cuando el defensa rival pues te hace ese destrozo, ¿no? Y por supuesto Jan Sommer. Os he hablado tantas veces de Jan Sommer en este canal, os he dicho tantas veces lo buenísimo portero que es, que tampoco quiero ser redundante y tampoco quiero aquí repetirme mucho más, pero hoy la versión que yo he visto de Jan Sommer es incluso superior a la versión media promedio que yo tengo de él, que ya es una versión altísima. Para mí es un portero sobresaliente y hoy, a pesar de que le han metido 3 goles, a pesar de eso, hoy ha hecho un partido extraordinario. Y ha hecho entre el partido de y el partido de vuelta 5 paradas antológicas, 5 paradas de portero de clase mundial. Y al final entre él y Denzel Dumfries son los que han destrozado el sueño del Barça del triplete y de volver a una final de la Copa Europa 10 años después. El Barça tendrá que seguir esperando. No tengo ninguna duda de que este equipo y de que esta generación va a llegar no a una, sino a varias finales de la Copa Europa en los próximos años, porque es un equipazo y porque van a crecer. Yo no tengo ninguna duda, pero esta era una oportunidad grandísima. Era una oportunidad grandísima para continuar con esta temporada tan increíble que está haciendo el Barça y no ha podido ser. Enhorabuena al Inter, enhorabuena a mi buen amigo Javier Zanetti, que supongo que hoy estará contentísimo. Ahora le mandaré un mensaje para felicitarle, por supuesto. Enhorabuena a todos los seguidores en Horas Churros, que disfruten en esa gran final de la Copa Europa. Veremos a ver quién es el rival mañana y mañana estaremos, por supuesto, aquí para hacer un análisis un poquito más sesudo y un poquito más táctico de lo que hemos visto hoy en el partido y también para daros algún contexto estadístico de todo lo que ha sucedido y también estaremos, por supuesto, para analizar todo lo que pase en el Paris Saint-Germain, Arsenal, para ver quién va a ser el rival del Inter en esa gran final de Múnich que se va a jugar el 31 de mayo. Y esto es todo, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, os animo a darle un like. Cuento también con vuestra suscripción. El sábado, el domingo, aprovechando el clásico, os diré exactamente cómo vamos a hacer el sorteo de los 300.000 suscriptores. Así que estad bien atentos, que vamos a sortear... Bueno, no os quiero decir nada, pero vais a flipar con los regalos. 300.000 suscriptores, el domingo tendréis noticias sobre cómo va a ser el sorteo y qué hay que hacer para aspirar a todos esos regalos y ahí nos vemos mañana mismo. Os mando un abrazo muy grande, ánimo a los seguidores del Barcelona, que habrá más oportunidades y nos vemos muy prontito. Hasta luego, chao. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.